those terms. Dice esos términos. Because all too often, Porque muchas veces, it's just a plan that's maybe based on human intellect. porque muchas veces este plan solo es en nuestros pensamientos. But we need to find out God's strategy. Pero necesitamos que ver la tragedia de Dios. Amén. Amén. God wants to give us the plan. El Señor nos quiere dar su plan. Aleluya. And then Gloria a He Dios. wants us to work the plan. Y también quiere que nosotros trabajemos el plan. God likes plans. El Señor le gusta el plan. But just think when He created this world Imagínense cuando Él creó este mundo and the way He planned it all out. y como Él lo planeó todo. 24 hours a day. 24 horas al día. The sunrise. El Señor, el sol se The sube sunset. y se baja. The seasons of the year. Dice los tiempos del año. God likes a plan. El Señor le gusta los planes. Gloria a Dios. Sí, amén. Amén. So there must be some planning Entonces tiene que haber un plan. when you're talking about outreach and evangelism. Cuando hablamos del evangelismo, He went up, or he went down to the city of Samaria Él fue abajo a la ciudad de Samaria and preached Christ. y predicó a Cristo a Judea. And there was great joy Y había un gran gozo of that city. en esa ciudad. Gloria a There was a Dios. plan. Había un plan And then there was a proclamation. y después una proclamación And then there was a presence. y había una presencia. Amen? Amén. Gloria a Dios. 3 peas in a pod, if you please. 3 peces juntas. There's preparation, Preparación, proclamation, proclamación and then there's presence. y presencia. Gloria a And Dios. I like to think of this as an ever-growing cycle. Y este es como un círculo que sigue creciendo. Once you work those 3 peas in the pod Cuando trabajamos estas 3 peces, at a certain small scale, dice en una escala muy pequeña, it's like a spiral. dice es como sigue creciendo, And amén. it gets bigger Crece más y más grande and bigger. y más grande. So you start off with preparation, Empezamos con la preparación, proclamation, proclamación and then presence. y presencia. So you plan your workers, Vamos a planear nuestros you trabajadores, train your workers, entrenamos nuestros trabajadores, you study the city, estudiamos la ciudad, you study the demographics, estudiamos la democracia, demográfica. If you don't know what that word means, Si usted no sabe qué significa esa palabra, if you're into computers, you need to look it up. dice si usted está en la computadora lo tiene que buscar. Amen? Amén. And as you Google, Y cuando usted pone en Google, am I communicating? me estoy comunicando, I'm not talking about no estoy Gloria a hablando, Dios. but as you Google pero cuando hacen Google, demographics demographics of Los Angeles. de Los Ángeles. Amen? Amén. I believe that'd be the biggest city. Yo creo que esa es la ciudad más grande en esta región. And if I understand in Los Angeles proper, Y yo creo que en Los Ángeles that we may not have a church at the present, tal vez no tenemos una iglesia en el presente, and certainly in the suburbs or metropolitan areas. pero tal vez en las otras ciudades alrededor. But if you do that, Pero si hacemos eso, it's going to take you to certain lengths. lo va a llevar a algunos lugares. Like, I'm not sure, I know how this looks in print, I may not say it right. Dice, yo sé cómo se mira cuando lo enseñan en una foto, pero tal vez no lo va a poder decir correctamente. Is it Wikipedia O Wikipedia. or Wikipedia or whatever? Okay? And if you go there, Y usted va ahí, it's going to give you some very helpful statistics. le va a dar unas estadísticas muy que ayudan. But I'll come back to that later. Pero voy a ir a eso después. Now, Samaria Samaria, was, there was the city of Samaria, estaba la ciudad de Samaria, but then at one time the city of Samaria was the capital city en un punto Samaria era la ciudad capital of the northern
northern kingdom of Israel. de la parte norte del reinado de Israel, Of all 10 tribes. de las 10 tribus, Of the 10 northern tribes. de las 10 tribus del norte. So it was in a strategic location. Estaba en un lugar muy táctico, It was situated on a main route from the north estaba en una carretera through the south of en Palestine. el sur de Palestina. Bishop Pimentel said, El obispo Pimentel dijo, under Herod the Great, the city became the capital of the Roman administrative district of Samaria. Under Herod the Great, dice antes, abajo de Herod the Great, the city became the capital of the Roman administrative la district. ciudad llegó a ser la capital. He goes on to describe the city. Él sigue a cómo escribir la ciudad. Watch out, this is where Jesus met the woman at the well. Dice que aquí fue donde Jesucristo encontró la mujer en el pozo. Also, this place is the origin concerning the traveler known as the Good Samaritan. También de aquel hombre samaritano. And in the book of Acts, En el libro de Hechos, the city of Samaria la ciudad de Samaria was the location of this successful evangelistic effort outside of Jerusalem. era la localización donde fue un gran esfuerzo de evangelismo en Jerusalén. Now, I'm not going to read this word for word, but summarizing some of what our general overseer said. No voy a leer todo palabra por palabra lo que él dijo, pero sí quiero leer algunas cosas. So Philip went to Samaria. Felipe fue a Samaria, He preached Christ. predicó a Cristo. God honored the preaching El Señor honró la predicación with miracles and wonders. con maravillas y This caused milagros, people to believe the message. y eso causó que las personas creyeran en el mensaje. All manner of sickness and demon possession was cured by the power of God. Todos los hombres que tenían espíritus inmundos fueron sanados con el poder de Dios. And the Bible says there was great joy. Y la Biblia dice que había un gran gozo en esta Amén. ciudad. Amén. He went to the city. Él fue a la ciudad de Samaria. There was great joy Había un gran in gozo that city. en esa ciudad. Now, one thing involved here Algo que podemos ver aquí in going to these major cities, es de poder ir a estas grandes ciudades, as we read in the book of Acts, como leemos en el libro de Hechos, is the outreach poder llegar a esos lugares to new people groups. y poder llegar a grupos nuevos de personas. There are people groups. Hay grupos de personas, There are various ethnic groups, quizá hay de diferentes razas, and especially in the large cities. especialmente en las ciudades grandes. It's almost like God has brought the whole world to our doorstep. Pareciera que Dios había traído todo el mundo a nuestras puertas. When you're talking places like Miami and New York, Cuando hablamos de ciudades como Miami o Nueva York, think about San Francisco. piense en San Francisco. Now, as a child, I would hear about Chinatown. Dice, cuando yo era chico, dice, fui a Chinatown. But now in the large cities, Pero las ciudades grandes, it's not just Chinatown. dice, no solo está Chinatown, You may have a very large cities within cities. dice, podemos tener ciudades muy grandes y hay ciudades en medio de ellas. One may be Hispanic, Tal vez alguna ciudad pequeña sea de hispanos, another may be Haitian, tal vez otra haitianos, another may be German. otros Alemania. And as you study the demographics, Y cuando estudiamos, I think you have to consider the force that you have to work with. podemos considerar la fuerza que tenemos. If the force you already have Si la fuerza que nosotros tenemos is mostly Hispanic, es Spanish-speaking la people, mayoría son hispanos, and this is your first outreach in that city, y esta es la primera vez que vamos a llegar a esa ciudad, that will probably be the group with which you will be most effective. dice, yo creo que ese sería el grupo que vamos a ser más efectivos. Now, after you've been there, you've established a presence, Y ya cuando nosotros hemos estado ahí, hemos establecido nuestra presencia, then you can begin to make preparation entonces podemos empezar a hacer preparaciones and proclamation y proclamaciones for yet presence
with another ethnic group. y presencia para tal vez a otras razas. Well, I'll just go with the flow here. Dice, vamos a ir. This preparation, Esta preparación proclamation, o proclamación and presence y presencia. is you have your team that's going to Si ustedes tienen su get equipo the outreach to the city. que va a llegar a esa ciudad, It may go the route of proclaiming, tal vez vamos a ir a empezar a proclamar, possibly door to door. tal vez puerta a puerta. That will not be the best method everywhere. Ese no creo que sea el mejor método en todos lugares, I dare to say there are parts of Los Angeles that porque creo que hay that partes might de be the los, best method. yo creo que hay partes en Los Ángeles que tal vez ese no sea el mejor método. That's right. You may say, well, God will take care of me anywhere. Pero usted puede decir, el Señor me guardará en cualquier lugar. Yes, He will. Sí lo va a guardar. But you're wanting to go where people will open the door. Pero ustedes quieren ir en lugares donde las personas van a abrir las puertas. Amen. Amén. Amen. Now, I know you can read the cross and the switchblade, and I understand all that. Yo sé que usted tal vez puede leer y entender todas esas cosas. But we want to go, you know, Paul would ask people to pray. A Pablo le pedía a las personas que oraran, That doors of utterance would be open. que las puertas fueran abiertas. Amén. Now, I will grant to you Ahora les voy a decir a ustedes, that yes, in a sense, that implies sí, en una parte eso aplica closed doors. puertas cerradas. That's right. If you're praying for them to be open. Si usted está orando para que sean abiertas. But I believe we're Hallelujah. going to be more effective Pero creo que vamos a ser más efectivos in those places where the door seems more open. en aquellos lugares donde las puertas tal vez ya se están abriendo. Amen. Amén. Amén. And there are so many different cultures. Hay demasiadas diferentes culturas And that has to be considered as to the approach that you use. y tenemos que considerar esto de la manera que nosotros llegamos a ellos. Paul said, I became all things to all men, A Pablo dijo, yo llegué a ser a todas las cosas para todo hombre. that I might by all means win some. Y para, dice, tratar de ganar a otros. To the Jew, A los judíos, he came as a Jew. dice, yo vine como judío. To the Gentile, as a A Gentile. los gentiles como gentil. So, Amen, although amen. it's the same message, Aunque sea el mismo mensaje, it's not necessarily the same method. pero tal vez no es el mismo método. Now, I want to openly confess to you Yo quiero confesarles a ustedes, that in my 50 years of ministry, en los 50 años de mi ministerio, that I have never pastored in a metropolitan area que nunca ha pastoreado en una ciudad muy grande, that would compare, say, to Los Angeles. que se compararía como Los Ángeles. It may be more something similar to Bakersfield. Tal vez podría ser algo más similar a Bakersfield, But you see, it's not about me. pero no es sobre lo que es mí. Amen? Amén. We're all members of the same body. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Amén. There's some of you right here in Southern California Y hay algunos de ustedes aquí en el sur de California, that have had experience in some of these cultures aunque han tenido experiencias en alguna de esas culturas, and certain types of environment y tal vez algunos ambientes that I have not had. que yo tal vez no he estado. We're soliciting your support. Estamos pidiendo su soporte o su ayuda. We're soliciting your input. Estamos esperando sus respuestas. I'm counting on you Yo estoy contando en usted to Gloria a help Dios. teach me. que usted me pueda enseñar a mí, And then, yes, with the assignment that I have, y con el trabajo que yo tengo, for me to share that with others. para yo poder compartirlos con los demás. But I do know this much, Pero sí sé algo, that whatever the methods are, que cualquiera que sea el método, the methods vary according to the people you're trying to win. el método cambia basado en las personas que queremos nosotros salvar. Same message, El mismo mensaje,
And this is Bible-based. This is what Paul Y said. eso es lo que Pablo dijo. All things to all men. Todas las cosas a todos los hombres. One message, Un mensaje, but different methods. pero diferentes métodos. Now, if you grow up in the country, Si nosotros llegamos in a rural area, en tal vez un lugar como un rancho, maybe a farming area, tal vez donde haya muchos ranchos, then I hope what I'm saying is not too much geared to the southeast, y ojalá que lo que habla dice no sea de mi parte, but I believe it would De pretty los much Estados apply everywhere. pero creo que esto puede ser en todos lugares. The areas that I grew up in, En las áreas donde yo crecí, there was a time había un tiempo when you knew every house within a 10-mile radius. que nosotros conocíamos a todas las casas alrededor de 10 millas. But now, there's certain parts of Los Angeles, Pero algunas partes de Los Ángeles, maybe certain high-rise apartment buildings, tal vez dice apartamentos altos, that many of those living there, que muchas personas que están viviendo ahí, they couldn't tell you the name of the person in the next apartment. dice que tal vez ellos no saben el nombre de las personas que viven al lado de él. Amén. And thank God Y gracias al Señor for zeal, por CEO, for desire to witness. por el deseo de testificar. But if they're not listening to what you're saying, Pero si no están escuchando lo que tú estás diciendo, it's almost like you're beating the air. pareciera que estás peleando con el aire. Ajá. Amén. So we're going to have to find methods Tenemos que hallar métodos to where people will be more receptive donde las personas pueden aceptar to what we have to say. en qué es lo que nosotros queremos decir. One advantage of the city Una ventaja de la ciudad is the large crowds. es que hay muchas personas. Well, I want to read all this letter, so I better get on with it. So, vamos a leer parte de la historia, de la carta, perdón. We read in Acts 10 En Hechos 10, about Peter going to Caesarea, de Pedro que iba a Cesarea, to Cornelius' house. a la casa de Cornelio. A whole new people group, Un grupo nuevo de personas, the Samaritans. dice los samaritanos, They were considered by those in Jerusalem eran considerados ahí en Jerusalén, to be half-breeds, que eran hombres de dos razas, because the Jews had so intermarried with the Gentiles. porque los judíos se habían casado con los gentiles. So it was a whole new ethnic group. Dice, esta era una raza nueva. Even so, when Peter went to Cornelius' house in Caesarea, Cuando Cornelio fue a Cesarea, Cornelius was a Roman centurion, Cornelio era un centurión romano, a Gentile. un gentil. You remember the dream that Peter had, ¿Se recuerdan del sueño que Pedro tuvo? of that sheep coming down from heaven, De esa oveja que venía del cielo. full of all kind of unclean animals. Dice, todas clases de animales inmundos. And the voice said, "Take, eat." Y el Señor le dijo, toma y come. Peter said, "Lord, I've never eaten of anything unclean." Y Pedro dijo, nunca he comido algo inmundo. Sí. But God said, "What I have cleansed, Pero el Señor le dijo, lo que yo he limpiado. Amén. thou not Amén. common or unclean." Dice, Gloria a no le Dios. llames inmundo. Sí, amén. Gloria a This Dios. is the church of God. Esa es la iglesia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, estamos, una comisión se nos ha dado. To reach the red, yellow, black, and white. Que podemos llegar al rojo, al amarillo y al negro. All are precious in His Dice, sight. todos son preciosos en los ojos de Él. Gloria a Dios. Amén. Now, I guess many, Yo creo que muchos, when you talk about large city evangelism, cuando hablamos de evangelismos en ciudades grandes, they may think, well, one way to do it ellos pueden decir una manera de hacerlo. is find a need and fill it, Dice, es buscar la necesidad y llenarla. find a hurt and heal it, Dice, buscar al herido y sanarlo. minister to the poor. Administrar a los pobres. People don't care how much you know Las personas no le importa cuánto usted sabe, until they know that you care. hasta que ellos saben que usted
sé si los aprecian o los quieren. But as I was thinking along that line, Pero cuando estaba pensando en esto, it hit me that, well, we're not just trying to reach the poor. no solo nosotros estamos enfocando, But then the Lord helped me to understand. pero el Señor me ayudó a entender. Gloria We're a not Dios. just reaching the poor. No solo están llegando a los pobres, You're gathering volunteers. Sí, y se están agarrando voluntarios, You're gathering helpers. están agarrando ayudantes, You're gathering donors. están ayudando a alguien que dona, You're amén. getting the rich involved. están agarrando a los ricos también que se involucren, Just they look on porque ellos pueden ver and they see what you're doing. y pueden ver lo que usted está haciendo, And they want to get y involved. ellos también quieren ser parte. We must reach the poor. Tenemos que llegar a los pobres But we must reach every class. y tenemos que llegar a todas las clases. Amén. Gloria a Dios. So what we see Lo que nosotros miramos in Samaria, Caesarea, en Samaria y Cesarea, is outreach to a brand new people group que llegaron a un grupo de personas nuevas that the church had not reached before. que la iglesia no había llegado antes. And of course, you know the story here Ustedes conocen la historia aquí of the power of prayer that was involved. del poder de la oración que fue involucrada. Amén. This was a praying man. A Cornelio fue un hombre de oración. Amén. Peter prayed and had this Gloria vision. a Dios. Pedro también oró y tuvo esta Amén. visión. And Amén. somebody come knocking on his door. Y alguien vino y tocó su puerta. Amen. Amén. Amén. Now, the Apostle Paul, El apóstol Pablo, we read in Acts chapter 11, verse 20 and 21. Hechos capítulo 11 a 20-21. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, Y de ellos había unos varones de Ciprios y Sirenes, which, when they were come to Antioch. los cuales como entraron en Antioquía, Now, depending on what source you do your research, dependiendo como nosotros hacemos nuestro estudio, Antioch was the second, third, or fourth largest city in their known world. Antioquía era una de las ciudades más grandes en ese tiempo, tal vez la tercera o la cuarta. And when Paul came there, he spake unto the Y Grecians, cuando Pablo llegó ahí, él empezó a predicar a new people group, y empezó un nuevo grupo, preaching the Lord Jesus. a predicando el nombre de Jesucristo. And there was a great number that believed and turned to the Lord. Y había un gran número y se llegaron al Señor. Antioch was the capital city Antioquía fue una ciudad capital, una capital of this area, de esta área, of this Roman province of Syria. de esta provincia de romana en Siria. Had a population of over 500,000 people. Tenía una población de más o menos medio millón de personas. A great trade route for commerce. Dice un lugar de mercadillo. So it was a natural gateway Había un lugar, to the Greco-Roman world of that day. dice, donde podían llegar los griegos y los romanos a ese lugar. When I say that, it reminds me of A.J. Tomlinson, Cuando yo digo que me recuerda de A.J. Tomlinson, who moved from the mountains of Tennessee que se movió de las montañas de Tennessee to Cleveland. hacia Cleveland. Well, Cleveland was a great railroad center. A Cleveland había muchos trenes que pasaban por ahí. A.J. Tomlinson would travel a lot by the railroad. A.J. Tomlinson viajaba mucho en los trenes. Sí, Had a amén. little portable like this that he took along with him. Dice, cargaba como un escritorio que cargaba él. But here for the first time, Pero por la primera vez, the church came in contact with a large number of Greek and Roman population. de la iglesia había, dice, llegado al contacto con los griegos y los romanos. This place became a missionary base Esto llegó a ser una base de misiones. for Paul's 3 missionary journeys. Dice, para las 3 viajes que Pablo tuvo misioneros. I Gloria a can Dios. envision this. Yo puedo ver esto. This is not a substitute for the Great Commission when it says go into all the world. Cuando no es un sustituto, cuando la Biblia dice vayamos a todo el mundo, We have not
done a spiritual invasion Dice, no hemos hecho una invasión espiritual of New York City de Nueva York or of Miami. o Miami. Amen. But I believe before the Lord comes, Pero yo creo que antes que el Señor venga, that there are going to be missionaries Aleluya. que van a haber misioneros. Sí, amén. Gloria a Dios. outside of just general headquarters. Dice, afuera dice el cuartel general, And we're going to train nationals. y vamos a entrenar nacionales, People in those cities from Haiti, personas de esa ciudad en Haití. we're going to maybe train a national overseer for Haiti. Tal vez vamos a entrenar un supervisor nacional de Haití, Who will go back to his homeland. que va a ir tal vez a su hogar, There may be a section of the town where you got thousands of Germans. y tal vez vamos a ir a otra ciudad donde hay miles de alemanes, We're going to win Sí. some German leaders y vamos a poder ganarlos unos líderes alemanes, into your Gloria a Dios. national, go back to their y homeland. que ellos puedan ir a sus casas de regreso a sus Sí, países. sí, amén. Amén. Glory to God. Amén. Gloria a Dios. It was with Antioch. Eso es lo que estaba pasando con Antioquía. Again, I say, Otra vez yo digo, this is not a man-made plan. este no era un plan hecho por el hombre. This is what we see in the Bible. Eso es lo que miramos en la Biblia. We Amén. see it orchestrated by God Himself. Y lo miramos que el Señor lo estaba dirigiendo él mismo. This big city evangelism. Este evangelismo de estas grandes ciudades. Amen. Amén. Amen. Gloria a Dios. Help us, Lord. Now, as we read the Bible, Cuando nosotros leemos la Biblia, we read the first general overseer. leemos que el nuevo supervisor general, James said, my sentence is. el Santiago dijo, Amen. Gloria a Dios. Read the story of Moses. lean la historia de Moisés. God had a plan. El Amén. Señor tenía un plan. He told Amén. Moses about it before the children of Israel knew anything about it. El Señor habló con Moisés antes que Israel supiera. Sí. God does nothing except He speaks to His prophet before time. El Señor habla a su profeta antes de tiempo. Praise This God. is God has laid this on the heart of our general overseer. El Señor ha puesto esto en el corazón de nuestro supervisor Gloria general. a Dios. We need to all get behind the program. Tenemos que estar todos atrás del programa. Yes. Sí, amén. All right, I've been trying to Gloria a Dios. get from you here. So I'm going to read some more of this letter Vamos a leer un poco más de esta carta that the general overseer sent to Brother Farthing and I before the last assembly. que el supervisor general me mandó a mí y a nuestro hermano Farding antes de la asamblea general pasada. He said, I do not share the aforementioned information No, co- regarding these ancient promised cities to merely tell you of some of their historical facts. dice, no he compartido, dice, sobre esto a las ciudades anteriores. Neither did I share it to simply remind us of the wonderful exploits of the early church. O no solo estoy compartiendo esto para que lo recordemos de la iglesia primitiva. My intention is for us to take notice of the evangelistic pattern of the early church and for us to follow that pattern. Mi intención es que nosotros tomemos lo que la iglesia primitiva hacía antes y Amén, nosotros amén. tomemos control sobre eso. Do you see where they went? Dice, ¿ustedes vieron donde ellos fueron? They went to the big city. Ellos fueron a las ciudades grandes. They went to prominent cities. Ellos fueron a ciudades grandes. They went to Sí, densely amén. populated cities. Fueron a ciudades que había mucha población. Traveling to different places in the last several years. Llegaron a diferentes lugares en los últimos años. You're in my country and foreign countries. En diferentes países. I've noticed that many of the big cities and capital cities in the states and nations have no local churches. He notado que en las iglesias, en las ciudades más grandes no hay iglesia todavía. Many of our local churches are in smaller towns and villages. La mayoría de nuestras iglesias están en ciudades muy pequeñas. Of course, we are grateful to the Lord for every local church, no matter where it is located. Estamos agradecidos con el Señor, no importando qué tan pequeña es la ciudad. Gloria a Dios.
For those that are searching for them, aquellos que están buscando esas almas, the big cities offer many opportunities las ciudades grandes nos ofrecen muchas oportunidades. in regards to jobs, colleges, careers. Trabajo, colegios, etc. Praise God, I can see God moving on somebody's heart. Yo creo que el Señor se está moviendo en el corazón de una persona. Maybe they have skills as a maintenance man. Tal vez tienen cualidades de un hombre que trabaja con sus manos físicas. God impresses them to do a job search Y el Señor les toca para que ellos busquen trabajo in a large city, en una ciudad muy grande, in an apartment complex, en unos apartamentos muy grandes, where because of their skills they can get maybe free lodging. tal vez por sus habilidades ellos pueden agarrar vivir ahí de gratis, No utility bills, no biles de electricidad, cosas semejantes, still get paid. y todavía que les paguen. And in that complex, there's a community meeting building. Y en estos apartamentos hay un lugar donde se pueden reunir. Gloria a Dios. Amén. Praise God. Gloria a Dios. But yes, all kind of opportunities. Hay muchas For those oportunidades. who are willing to go. Pero For the church, the greatest opportunity these big cities offer is that of establishing itself in a densely populated area of people. esta And oportunidad, people equal souls. esta oportunidad que la iglesia tiene para poder llegar a estas ciudades muy grandes también nos dará la oportunidad para llegar a muchas almas. It is said that Charles Finney visited New York City for the first time. Charles Finney, Charles Finney a great evangelist, visited New fue un York gran City. evangelista que llegó a la ciudad de New York. Yes. He went to the top of the Empire State Building. Llegó a la cima del edificio imperial al edificio más grande de Nueva York. And someone asked him, Y alguien le preguntó, as he looked down toward the street, cuando él vio hacia las calles, said, Mr. Finney, what do you see? y le dijo, hermano Finney, ¿qué mira usted? He said, I see souls. Y yo miro almas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. So these populated areas equal souls. Estos lugares con muchas personas podemos ver almas. Cities like Atlanta, Georgia, Ciudades como Atlanta, Georgia. metropolitan area of over 6 million people. Lugares donde hay más de 6 millones de personas. General Overseer mentions a number of other cities. Nuestro supervisor general también mencionó muchas ciudades grandes. He said every avid and wise fisherman will always go to the place where the large population of fish can be found. Dice, aquellos pescadores siempre andan buscando los lugares donde puedan pescar más pescado Sí, amén. Fish of different kinds. y pescar diferentes clases. Sí. You won't catch all of them, Tal vez no vamos a agarrar todos los pescados, but your chances of catching fish drastically increases. pero la oportunidad de agarrar más pescado dice, se aumenta más. If you go to a place where there's more fish. Donde cuando vamos a un lugar donde hay más pescados. I'm going to skip down. Gloria a Dios. Aleluya. What's the scripture where there is no vision, the people perish. Donde no hay visión, el pueblo perece. Amén. Oh God, give us a vision to reach the Lord. Señor, ayúdanos, danos una visión para poder llegar a estas ciudades grandes. Our general overseer said, Nuestro supervisor general my dijo, desire is to put before us a challenge. dice, lo que estoy haciendo es tratar de darles un reto. That this year we will make it our goal to go to the big cities of our states and nations. Que este año podamos ir a estas ciudades más grandes en nuestras naciones. To evangelize and then organize a church or two. De poder evangelizar y poder organizar una iglesia o dos. He mentions Denver, Atlanta, Columbus. Habla de Denver, Atlanta, Colombia. Gloria a Dios. Y sigue adelante, adelante. All right, here it is. Overseers. Do we have any overseers? Supervisores regionales. Stand up, brother. Padres, hermano. Praise God. It talked to me too. Habló a mí, hermano. Amen. Amén.
overseers, supervisores, ministers, do we have any Ministros. ministers? Would you stand? levántese los ministros, Members. miembros. Our general overseer said at the assembly, Nuestro supervisor general dijo en la asamblea, overseers, ministers, members, dice, supervisores, when you get back to your field of labor, cuando ustedes regresen a su trabajo, look at the map of your respective area miren al mapa de su área and find the biggest city on the map. y busquen la ciudad más grande del mapa And make it a goal y vayan that before we meet back here next year, para que cuando lleguemos el siguiente año we will have one there. y tengamos a una ciudad ahí. Amen. Amén. Amén. Here in the United States, Aquí en Estados Unidos we have 202 churches, tenemos 202 iglesias, 83 bishops, 83 obispos, 103 female evangelists, 103 evangelísticos mujeres, 204 male evangelists. 204 evangelistas masculinos. Amén. Have more male evangelists than we have churches. Tenemos más hombres que iglesias. 202 churches 202 iglesias and 390 y total 390 total license. Ministros. ministros. Amén. He said we have a good inventory of ministers. Tenemos una buena capacidad de ministros. And I also feel like every minister should have a part in this big city evangelism. Y yo creo que cada ministro debería tener parte de este evangelismo en estas ciudades muy grandes. He mentions planning, Él menciona de planes, having compassion, tener compasión, gives Jonah as an example da a Jonás como un ejemplo, of being called to go to a big city. a que él lo llamó a una ciudad muy grande. He says, I feel compelled to ask every licensed holding minister in church who affirmed that he was called of God on his minister's application. Yo estoy llamando a aquellos ministros que fueron llamados To ask the question that was asked of Jonah. a hacerse la pregunta que se le fue hecha a Jonás. What is thine occupation? ¿Cuál es su ocupación? What are you doing for God? ¿Qué están haciendo para What are you Dios? doing for souls? ¿Qué están haciendo para las almas? Are you busy preaching somewhere? ¿Están ocupados predicando en un lugar? Are you evangelizing somewhere? ¿Están evangelizando en un lugar? If not, this is your opportunity. Si no, esta es su oportunidad. And the general overseer said, Y el supervisor general dijo esto. I'm calling on our precious overseers to band together Le estoy llamando a los supervisores regionales que se unan with the General Evangelism and Victory Leaders Band Department. con el Departamento de Evangelismo y de la BLB. And he says to come up with a plan for action. Y que podamos hacer un plan para hacer la acción. Oh, and I love this next part. Y amo esta parte que sigue. Somebody said a district overseers, what are they supposed to do? Una persona dijo que tendrán que hacer los supervisores de distrito. The general overseer said, I'm sure we have several district overseers either in this auditorium. Dice, yo sé que tenemos algunos supervisores de distrito en este lugar. He said, I call upon them. Yo los llamo a ellos. He quoted an assembly ruling. Y él sobremarcó una regla Which says that the district para la overseer, asamblea. the district overseer, El supervisor de distrito is to do evangelistic work in his district. tiene que hacer trabajo de evangelismo en su distrito Says it's his duty to evangelize and organize churches porque es su trabajo de organizar y evangelizar las and iglesias to assist the state overseer when called upon in all these things. y ayudar al supervisor de regional. Now, I'm not reading all of this, believe it or not. No estoy leyendo todo esto. He said, I called upon the youth of the church. Yo también llamo a los jóvenes de la iglesia. Do we have any young people here? Tenemos jóvenes en este lugar. Hallelujah. Young people, stand up. Jóvenes, párense. The general overseer El supervisor general sent me here with a message to you. me mandó con un mensaje hacia ustedes. I call upon the youth of the church everywhere to join in Yo le llamo a todos los jóvenes en la iglesia a que sean parte and help us accomplish this objective. y que nos ayude a poder ejecutar este trabajo. He quoted M.A. Thomason, A Otto Thomas, who said the former general overseer que él dijo
in his far-reaching vision, placed emphasis on the value of the youth of the church. It was his desire that the Era su youth deseo que los jóvenes develop into a national and international organization que se haga una organización nacional e internacional for the purpose of propagating the para gospel of Jesus poder Christ proclamar el evangelio de Jesucristo. in the interest of the church of God in all the world. Dice de Jesucristo en todo el mundo. That's some of the Gloria a Dios. words Dice algunas de las palabras by A.J. Thomas. de A.J. Thomas que nos llevó a poder tener la BLB. Praise God. Paul said, I've written unto Gloria a you Dios. men because you're strong. Pablo dijo, yo les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes. Young men of Jóvenes. spiritual excellence are in the man. Su excelencia está en los hombres. Amen. All right, I'm skipping down in conclusion. Estoy yendo ya a la conclusión. The general overseer said we used to El say supervisor general dijo, the title world must be evangelized. el mundo tiene que ser evangelizado. For many, many years, Por I've appeared muchos años, in the Assembly Minute every year. en todas las minutas de la asamblea. And this is what it said. Y eso es lo que dice. It will take good organization and systematic methods to accomplish this task. Dices, It will take good organization tomará organización and systematic methods to accomplish y this un task. método para poder llegar a esa meta. I'm certain that the overseers of Estoy the cierto departments que los supervisores de cada departamento can come up with the best method. pueden llegar con un método bueno. The details of the method Los detalles del método must be left to the overseers. tendrán que ser guiados por nuestros supervisores. And the departments. Y los departamentos. As we take up establishing a good method, let us also carefully consider these words. Dice, cuando nosotros busquemos este método, hay que considerar estas palabras. And this is a quote from a man named E.M. Bound. Y este es algo que dijo un hombre E.M. Bound. I tell you, if you can get any of his books on prayer, Si ustedes pueden buscar algún de esos libros en lo cual él habla de la oración, outside of our church writings, that's the most powerful writings I've ever read. después de la escritura, los libros que produce la iglesia, este es uno de los But he quotes que yo puedo recomendar, who said, que dijo, what the church needs today lo que la iglesia necesita ahora is not more machinery or better, no es más máquinas o algo mejor, not new organizations or more novel methods, no más organizaciones o nuevos métodos, but men whom the Holy Ghost can use. pero hombres el cual el Espíritu Santo los pueda usar, Men of prayer, hombres de oración, men mighty in prayer. Amén. hombres fuertes en The oración. Holy Ghost Amen, does not amen. flow through methods, El Espíritu Santo no se mueve en los métodos, but through Sí. men. pero sobre los hombres. He does not come on machinery, Él no viene en las máquinas, but on Ajá. men. pero en hombres. He does not Sí, amén. Dice, Él no unge planes, but men. pero a hombres, Men of prayer. hombres de oración. Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Brother, I had no idea it'd take this long to. Hermano dice, no tenía idea de cuánto tiempo me iba a tardar. Said all members should be all. Everybody say all. Todos los miembros tenemos que ser todos. Sí. That includes me. Eso me incluye a mí. The general overseer said all members should be ready to center their minds and prayers on the Todos one los thing. miembros tienen que ser seducidos a la oración It's Amén. unit. como una unidad. When calls for special prayer are made. Cuando sean llamados a alguna oración o a una petición, Each one cada uno de ellos, should feel his or her part of the que responsibility. ellos puedan tomar parte de su responsabilidad. Remember that when one member fails, Recordándose que cuando un miembro falla, it cripples or dwarfs the body until the matter pending may fail. y se culpa también al cuerpo. Church,
don't want to fail in this challenge. Iglesia, no queremos fallar en este reto. We don't want to be indifferent regarding this challenge. No queremos ser diferentes de este reto. Please take it to heart. Dice, tomémonos en nuestros And corazones. let us work together for Y hay the que glory of trabajar God. juntos para la gloria de Dios. And see what God will do. Y podemos ver lo que Dios va a hacer. Sí, amén. Amen. Amén. Amén. And you may be seated. Se pueden sentar. In conclusion, En conclusión, I want to give you just a little taste of what I'm talking about. solo quiero darle una prueba de lo que estoy hablando. When I say demographics. Cuando estoy hablando de demográfico, On the computer, en la computadora, if you go to Wikipedia, si van a Wikipedia, concerning the Democrats, or not the Democrats, but the Democrats of Los Angeles, de Los Ángeles, you'll find a section on race and natural origin. van a hallar una sección de raza y origen It will tell you the percentage of each nationality that lives in that city. que le va a decir el porcentaje de cada raza que vive en esa ciudad. It will tell you the percentage of those who speak various languages, a whole list of languages. Le va a dar un porcentaje de las personas que hablan diferentes lenguas, The average educational attainment of each household. más o menos a cuál fue la base de estudio que cada una de las casas tiene, The average incomes, más o menos cuánto cada persona gana, employment, dice que gana en sus trabajos, religion. religión. I think I'll read some of this. ¿Cuál es algo de esto? It has to do with Los Angeles, and I believe this is Esto tiene que they're estar, quoting esto habla de Los Ángeles, from 2010. del 2010. And I would think the reason is sometimes these demographics are so geared to the previous census, Y yo creo which is que every 10 years. eso es tomado de lo que habían tomado algunos años atrás, cada 10 años se And hace. some of this on the 2014 study. Esto también es un estudio del 2014. According to a 2014 study Dice un estudio del 2014 by the Pew Research Center, de los que pudieron buscar. Christianity is the most prevalently practiced religion in Los Angeles. Cristianismo es la iglesia, la religión que se practica más en Los Ángeles. It's 65%. El 65%. Now the other statistics here Las otras estadísticas aquí are not of Los Angeles as a whole, dice no es Los Ángeles unido todo, but rather a breakdown as it relates to the 65% who claim to be Christian. pero por lo menos las 65% que ellos se proclaman ser cristianos. So you'd probably reduce this if you're talking the whole city by about a third. Tal vez si usted podemos reducir a esto a un tercio de toda la ciudad. It tells you it's 32% Catholic, A 32% católicos, 30% Protestant, a 30% 3% other Christian, 3% cristianos, 3% Jewish, 3% judíos, 2% Muslim, 2% musulmán, 2% of Buddhist, 2% budista, 2% other faiths, y 2% otras fes, and y 25%, 25%, 1 out of 4, dice uno de 4 that claim to be Christians que proclaman ser cristianos, did not say that they were affiliated que to ellos, any particular group. dice que ellos proclaman que no fueron afiliados a ningún grupo Well, what about de that? religiosos. Then 1% said, I don't know. Y 1% dijo yo no sé. Persons of the Baha'i faith, of Mormons in the Latter-day Saints churches, Los mormones, Seventh-day Adventists, los adventistas, with their church operated universities, sus iglesias operando en las universidades, and the Church of Scientology headquarters y la iglesia de Scientología, are large theological religious influences in Los Angeles. y
de mucha influencia en Los Ángeles. It has the largest Roman Catholic archdiocese. Tiene la más grande romanos católicos. You have a section on the different ethnic groups. Tenemos secciones de diferentes razas. For instance, the Muslims. Como ejemplo, los musulmanes. Los Angeles hosts the fourth largest number of Muslims in the United States. Dice Los Ángeles tiene el grupo más grande en los Estados Unidos. With the estimated 500,000, that'd be 500,000 Muslims living in the greater Los Angeles area are included. Dice medio millón de musulmanes viven en Los Ángeles. Los Angeles hosts the second largest number of Muslims among the U.S. cities. Los Ángeles tiene el grupo de musulmanes más grande en Estados Unidos. And it will give similar information about the other religious groups. Y le va a dar de la misma información a cada uno de los grupos religiosos. If you look up the demographics of Bakersfield, Si usted mira el demográfico de Bakersfield, you'll find similar information. van a hallar información similar a estas. And I don't feel like I've covered very much territory here this morning. Yo creo que no cubrí tal vez mucho territorio en esta mañana. Just going over the general overseer's letter has took some time. Solo ir en la carta que nuestro supervisor general nos dio I guess this tomó mucho tiempo. is more in the form of a challenge. Pero creo que esto es más que un reto. Amen. Amén. Praise the Do Lord. study. Do study yourself. Dice, estudien ustedes mismos. What a mighty force Dice, qué fuerza tan grande in Southern California en el sur de California, that the church has of Spanish-speaking people. que la iglesia tiene a miembros que hablan español. Now, in no way do I intend to say anything political, De ninguna manera yo trato de decir algo político, but concerning the immigrants, pero concerniente a los inmigrantes. I saw a news clip the other day Hice un video that was talking about churches near the border que estaban hablando de iglesias casi en la frontera. being overwhelmed Dice que se estaban llenando. with the number of new attendants. Dice de nuevos almas que estaban llegando. I mean, 100,000 people Estamos hablando de 100,000 personas. a month Dice al mes who do not have a church home. que no tienen una iglesia como hogar. Did you hear what I said? ¿Están escuchando lo que digo? Sí, amén. 100,000 people a month that don't have a church home. 100,000 personas que no tienen una iglesia como hogar. Let's pray, let's seek God. Hay que orar, hay que buscar al Señor. Surely there's a plan and a method to tap into that. Y yo sé que hay un plan y un método que nosotros debemos llegar ahí. So I challenge you to join with me. Yo los reto a ustedes conmigo. Amen. Give me some please Dice, ayúdenme y denme algún plan a mí, that I can share other places. donde yo puedo compartir en otros lugares. I'm sure I went over, I don't know. Entonces, yo creo que ya pasé mi tiempo. But God bless you all. Dios los bendiga.